Noches, es un placer estar con todos ustedes otra vez y el día de hoy estamos felices y muy contentos porque tenemos aquí un invitado que es el señor Alan Rivera Prieto, periodista, escritor, político y que además ha venido a Lima para presentar un libro que tiene una significación no solamente dentro de la política actual, sino dentro de la historia del Perú de este último siglo. Se trata de Alan Rivera Prieto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Alan. Un Rocío? gusto tenerte aquí. Gracias. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en Lima unos días para presentar este libro. Y sí, es el aprismo en el siglo XXI. El libro se titula ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? Y es el segundo de una colección que se va a denominar, si no me equivoco, Los 100 años del APRA. ¿Cómo es? No, esa fue una propuesta que dio Fernán Altuve el día de la presentación que fue el viernes, Claro. ahí en el Congreso, en el Senado, en lo que era la Cámara de Senadores. Sí. Y él realmente fue muy elogioso con el libro y estoy muy contento, no solo por eso, sino por el nivel que demuestran todos los ensayistas en este libro, porque es un libro de ensayos. Claro. Hay 7 ensayos y un poemario. Qué maravilla. Entonces yo estoy feliz porque realmente siento que estamos volviendo realmente a la fuente principal del creador del aprismo, que es Víctor Raúl Ayala Torre. Y por eso la colección, que se llama ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? O sea, con signos de interrogación. Sí. Tiene ya su segundo tomo y a fin de año viene el tercer tomo, ¿no? Que es el ya nivel de propuestas para plantear un plan de gobierno al país. Por supuesto. Alan, tú representas una generación que los sociólogos han llamado, bueno, de dos maneras, ¿no? Primero la generación Cochebomba y después los han llamado la generación mariposa. Ahora, la generación Cochebomba, porque es la generación, bueno, la misma a la que yo pertenezco, que tuvimos que vivenciar todo lo que fue la guerra interna provocada por esta agrupación genocida, ¿no? y alocada que fue por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariate, liderada por Aymalí Guzmán, ¿no? Sobre todo la peor etapa fue entre el 85 y el 95. Y de otro lado se llamó también por los sociólogos la generación mariposa, así la han llamado, en la medida que muchos salimos fuera del Perú a terminar nuestros estudios o porque ya no teníamos más dinero, nuestros padres no podían tampoco financiar nuestros estudios. A nada, absolutamente nada, Claro. acá en Lima, o en Perú, o en provincia. Y entonces hemos regresado a partir del año 2000, 2005, yo regresé en particular el 2011. Cuéntanos un poco de dónde vienes, ¿no? De dónde vienes y a dónde vas. Bueno, mira, yo estoy un poco fuera de la generación, no por la edad, porque yo voy a cumplir 60 años ya, soy del año 64, nací en el 64, y soy un poco fuera de la generación porque yo no me fui en los 90, yo me he ido el año 2001 porque tuve amenazas a mi vida y a mis hijos, que en esa época estaban chiquitos, y a mi esposa, por el montesinismo, ¿no? Por el servicio de inteligencia que manejaba todavía Vladimiro Montesinos, ¿no? Tú atacaste o criticaste muy duramente el Fujimontesinismo. Entonces... Claro, yo tenía un programa muy sintonizado que se llamaba Tirios y Troyanos, que salía por 11:60, claro, pero que en ese momento era el programa número 1 a esa hora, incluso ganándole a radioprogramas, ¿no? Entonces, era muy crítico con el fujimorismo, que era la última etapa del fujimorismo. Claro. Fue cuando ya Fujimori al final fugó, ¿no? Fue al final, o sea, si te quedas unos meses más la haces. Claro, lo que pasa es que yo renuncié porque Genaro Delgado Parker, que a la sazón era dueño de 11:60, salió en un video con Vladimiro Montesinos, ¿no? Y Genaro acababa de estar 2 semanas antes en mi programa y yo le pregunté. Wow. Claro. Yo tuve una entrevista con él y Baruch Hifcher estaba en Tel Aviv, creo, por teléfono, y tuve una entrevista con los dos. Y Genaro me juró y me perjuró que no había estado en la salita del CIN, y me mintió y si había estado, y realmente no me mintió a mí, ¿no? Sino era un mentiroso A todo el Perú. endémico que le mintió a todos los oyentes, por lo menos de la radio, que eran bastantes, y además recibió dinero, ¿no? Entonces era un corrupto
de marca mayor, que además recibió dinero y no le pagaba a sus empleados, ¿no? Porque esa era la característica de Genaro. Tenía una frase que decía, las frases viejas hay que olvidarlas, perdón, las deudas viejas hay que olvidarlas y las nuevas hay que dejarlas envejecer. O sea, era un tipo así, ¿no? Terrible, o sea, entonces no tenía bandera. Ahora, yo renuncié a ese programa de radio y al tiempo me fui del país. Te porque exiliaste por haber dicho la verdad, así simple, sí, así como yo, es la lectura que, bueno, simplemente te digo, te exiliaste. Bueno, tuve 2 atentados, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué sí, pasó? En una trataron de que me accidente en mi coche, me cortaron los tubos de líquido de frenos y le sacaron, o sea, abrieron el capó, le sacaron los pernos, sí, porque ellos sabían que yo me venía por el circuito de playas y me venía rápido y se me abrió el capote en pleno circuito de playa y casi me accidento, ¿no? No puede ser. Eso fue una, y eso no tenía fue frenos. En el año 2001, en las postrimerías de la dictadura. En las postrimerías. Del autogol, de la dictadura, perdón, le llamo dictadura porque... Sí, fue una dictadura. Una dictadura. Claro, una dictadura del fujimontesinismo. De Alberto Fujimori, claro. Y que al final Montesinos huye y Fujimori también huye, ¿no? ¿Cómo ves tú, disculpa que pase el tiempo en los años así rapidísimo, cómo ves tú entonces la alianza prácticamente entre algunos cabezas del APRA y el fujimorismo, ¿no? Porque... Bueno, fui uno de los que obviamente... Hay una amistad, una cercanía, bueno, se echan flores los unos a los otros. Estoy hablando de algunos, no todos, por supuesto. No. ¿Cómo debes ver? Yo creo que en la política hay que conversar, es el arte de gobernar, y el arte de gobernar exige dialogar, pero hay cosas que no se pueden soslayar. No es que no voy a conversar con ellos, yo puedo conversar con ellos en algo que favorezca al país, pero conversar con alguien para mantener ciertos privilegios o para blindar, como dicen ahora, a alguien, eso no debe ser, y menos con un partido como el APRA, cuyo principal patrimonio, aparte de su doctrina y de la trayectoria histórica, es la trayectoria impoluta de Víctor Raúl Haya de la Torre, que nos dio a los apristas una muestra de lo que es la política como un ejercicio permanente de amor al prójimo. Yo lo resumo así. Así fue. Él hablaba del amor en muchas oportunidades y lo mostró. En la última entrevista que tiene con Alfredo Barnechea, que está en YouTube, y la pueden ver, él dice cuando Alfredo le pregunta ¿qué es lo que usted le ha dado al país? ¿Qué es lo que cree usted que le ha dado al país? Y Víctor Raúl se queda callado unos segundos. Es hermosa esa parte porque él mismo se conmueve, ¿no? en su vejez. Y dice, yo he dado amor. Amor, entrega es la total. primera palabra que dice. Es lo que te recuerda la parte de la Biblia donde nos dicen, bueno, ser capaces de dar la vida por el prójimo. O sea, ser capaz de morir por un amigo. O sea, para él el amigo era todo el Perú. Y fíjate que la definición de la política, yo he estudiado filosofía, es ¿cómo se llama? La acción en pro del bien común. Entonces vamos a desmenuzar rapidito eso. ¿Qué cosa es el bien común? ¿El bien común de quién? De todos los demás, no el mío. Es el bien común de todos nosotros. Entonces, para tú poder ejercer la política pensando en las próximas generaciones, que es lo que debe hacer un político, y no en las próximas elecciones, que es lo que hacen ahora los lobistas de la política, que no son políticos, es poder tener la capacidad de amar al prójimo. Entonces la política es un ejercicio permanente de amor al prójimo. Esa es la política, esa es la definición que debemos dar. El problema con la política es que se ha hecho una campaña, yo creo que desde la izquierda y también desde la extrema derecha, se ha hecho una campaña para desprestigiar a la política y para desprestigiar a los partidos tradicionales. Y ocurre entonces que por eso los jóvenes no quieren participar en política, porque lo han hecho no inocentemente, sino con esa finalidad.
Claro. ¿Qué pasa cuando la gente honesta, qué pasa cuando la gente buena, bien intencionada, no participa en política? Yo quisiera, o sea, aprovechar las ondas de este programa para decirle a la gente, para hablarle a los jóvenes, para decirle a los hombres de bien del Perú, que son la mayoría. Yo estoy convencido que la mayoría de gente es buena. Y me acuerdo de una película que se llama, una película que pasa en Navidad con Hugh Grant, que comienza con una narración que dice en un aeropuerto y ve la gente pasar y dice, yo lo que veo es que hay más amor en el mundo que odio, ¿no? Y las imágenes de la gente abrazándose, besándose, saludándose porque llegó alguien, despidiéndose porque se va alguien. Y dice, es el amor lo que la gente más busca en el mundo y es el objetivo de nuestra vida, porque el amor en el fondo es la felicidad. O sea, poder tener amor, tanto para dar, porque el amor es dar, como saber recibir amor, es el objetivo de la vida, porque eso es lo que trae la verdadera felicidad. Y eso lo prueban los estudios científicos. By the way, ¿no? Claro, o sea, a propósito, ¿no? Cuando el bien común, como bien dices, y sobre todo un partido centenario como lo es el APRA, tiene como valor eje, como valor básico la fraternidad entre todos los peruanos. Cuando un grupo de personas priorizan lo que estás tú explicando, ¿no? Este sentimiento, ¿no? de amor, de solidaridad y fraternidad con sus prójimos, con sus semejantes, y que no es el dinero, el principal móvil por el cual yo no digo que no hayan, hay también cientos de casos, decenas de casos en los cuales la gente se afilia a los partidos por dinero, para encontrar un puesto, para robar de repente una posición que no les toca. Hacen negocios, ¿no? Pero seamos optimistas, Alan, y pensemos que la mayoría pues pasan un filtro, ¿no? Y que no lo hacen por ello. Yo creo que eso corresponde a la gente. El día de la presentación de este libro, ¿no? El día de la presentación que fue el día jueves, 16 de febrero, en el Congreso de este libro, que es el APRA en el siglo XXI, también se dijo que, vamos a decir que la ley de partidos, se criticó mucho en esa reunión la nueva ley de partidos, ¿no? ¿Nos puedes comentar tú cómo eres egresado de Derecho, egresado de Filosofía de la Universidad Católica? Algo tendrás, ¿no?, que decir respecto a por qué criticamos, no estamos de acuerdo con la ley de partidos políticos. ¿Qué tiene de malo? La ley de partidos políticos reglamenta excesivamente a la militancia política, la estructura de los partidos políticos, las exigencias, sobre todo para postular a los partidos políticos, la exigencia también de estructura de cómo debe ser un partido en cada lugar, como si ellos, los que hicieron esa ley, que ninguno de ellos, comenzando por Fernando Tuesta, que fue el que propuso eso, ha militado en un partido político, no tiene la menor idea. De lo que es. No tiene la menor idea de lo que es. Mira, para comenzar, la ley con la cual yo estoy en contra, y lo digo públicamente, y no me voy a someter al discurso caviar, hiperfeminista manipulado por el neomarxismo, de esa ley de, ¿cómo se llama?, que hizo un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. La ley de ¿cómo cuotas, se llama? La ley de cuotas, de género, ¿no? Claro. Que sería en todo caso la ley de cuotas de sexo, ¿no? Claro. Entonces, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque para comenzar, yo sé perfectamente que en un partido político la mayoría de militantes son hombres. No son mujeres. Corrompen la democracia. Corrompen la estructura natural de la familia. Exacto. No puedes obligar a la gente a votar por alguien. Mira, siempre los hombres han estado más interesados en el juego de poder, y esto lo digo como defensora de los derechos de la mujer que soy, porque la prueba está en mis artículos en Scopus. Tengo uno sobre casualmente Flora Tristán. Otro está... Me imagino sobre Magda Portal. Entonces no pueden decir que yo no sea defensora de los derechos de la mujer, pero de ahí a obligar a la ciudadanía a que votes necesariamente por un 33% que sean mujeres. Eso es porque tu feminismo es auténtico, si no estás Rocío. preparada, entonces no postules. Claro. Si no realmente has estado la política es el arte de gobernar, para empezar. Claro, tú no puedes hay que estar preparado. Tú no puedes arreglar la situación, forzar las situaciones obligando una cuota de sexo, porque no es género, es sexo, ¿no? Entonces, porque eres mujer,
Entonces la vamos a poner ahí. El señor sacó 100.000 votos y la mujer sacó 3.000. Entonces ella tiene que entrar a la fuerza, ¿no? Tiene que ser de todas maneras representante. Claro. De la población. Entonces esa es la típica, ahí te das cuenta de la cultura caviar, ¿no? De la cultura de esa falsa izquierda, hipócrita, parásita, no productiva, que lo que genera, a propósito, además lo hace, es una guerra de sexos. Claro. Porque eso es lo que busca. Y eso, toda persona que ha leído a la escuela de Frankfurt, que es donde comienza la estrategia neomarxista de destrucción de la cultura occidental, porque... y de eso quisiera hablar luego de repente porque es un poquito largo, pero eso es lo que busca, es generar conflicto, pues, agudizar las contradicciones, que es lo que decía Marx. Los opuestos, porque obviamente la ley dice, pues, divide y vencerás. En la medida que estemos divididos, pues somos más manipulables. Mira, los primeros manifiestos de defensa de la mujer los hizo el APRA, y la que dirigía eso era Magda Portal, ¿no? Pero no, claro, la historia de Magda. Y ella lo escribe, perdóname, ella lo escribe. Hay un artículo que yo reseño de Magda Portal en la revista APRA de 1930 y pico, ¿no? Que ella escribe y dice: la posición feminista del aprismo no busca la guerra ni la ruptura de la familia. Eso lo sacaste del aprismo y la mujer. Exacto. Folleto político que ella escribe y publica en el año 33. Exacto. Claro. Bueno, tú eres una erudita en ese tema. En ese tema sí, en ese tema. Y te felicito porque rescatas una posición ultramoderna. Que además ella la rescata de Flora Tristán, que fue la fundadora del feminismo socialista. Bueno, así lo han bautizado como el feminismo socialista francés. Y esa fue la postura. Fue la misma postura de Flora Tristán. Nosotros no necesitamos fundar un partido político de mujeres, no necesitamos solamente luchar por los derechos y los abusos contra las mujeres. Nosotros estamos luchando contra todos aquellos que nos oprimen, así sean niños, trabajadores, la gente pobre realmente. Exacto. De Londres y de París. La gente que ella vio como en las fábricas cuando las visitó en Londres, cómo eran explotados, cómo trabajaban hasta sábado, hasta domingo, los niños que ella encontró. Vamos nosotros a crear un frente, dijo, único, internacional, y de esa idea fue de la cual bebió Marx para luego en su manifiesto comunista del año 1848, ¿no? Recogió la idea de Flora Tristán de crear la Unión de Trabajadores Internacional, la Internacional de Trabajadores. Claro, y acotar que Marx vivió el universo de Newton, no de Einstein, por lo tanto era lineal. Por eso es que Marx se equivoca en varias cosas, ¿no? Y que Haya de la Torre sí corrige en su espacio-tiempo histórico. Interesante. Claro, si tú, o sea, para Marx un metro era un metro. Y la hora era circular, claro, ¿no es cierto? Claro. En cambio, desde la teoría del espacio-tiempo histórico. Claro, y desde la teoría de la relatividad general, que la postula Einstein en 1915, y la teoría especial de la relatividad, que la postula después, entonces ya la perspectiva del tiempo y del espacio cambian, ¿no? Claro. Cambian totalmente, y ese es el universo que ve Haya de la Torre. Lo que muchos peruanos no se dan cuenta, incluso los apristas, no saben la dimensión de Haya de la Torre. O sea, el aprismo es una superación dialéctica del marxismo. Es una síntesis. Es una síntesis, no solamente el marxismo. Llegas a una antítesis que ya en sí es una nueva tesis que va a dar lugar a otra discusión. Así es, filosófica más. Y bebe en en el primer capítulo de Espacio-Tiempo Histórico, un libro publicado en los 50 por Haya de la Torre, que es su filosofía, de la cual escribió en esa época, pero ya la trabajaba, ya la tenía en la cabeza desde los años 20, cuando funda el APRA en 1924. ¿Por qué? Porque se habían publicado las tesis de Einstein, y ella las había leído, y ella conoce a Einstein en 1927. Entonces, permíteme, solamente para precisar, él tiene una concepción del mundo físico y universal desde la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Por lo tanto, no es lineal ni plana. Para nada. Y por eso niega dialécticamente el marxismo utilizando al propio Hegel. O sea, Haya de la Torre es ¿cómo se llama? La teoría de Hegel es
el determinismo histórico de Carlos Marx para negarlo, no para agarrarlo, sino para negarlo, y la teoría de la relatividad. Entonces, esa mixtura de pensamientos filosóficos y científicos son los que llevan a crear el aprismo, que es una filosofía, es una doctrina y es una filosofía. Resumiendo, el APRA pues no es solamente un partido político como piensan la mayoría de peruanos. No, es un pensamiento. El APRA es un pensamiento, es lo que no pueden aceptar. Yo creo muchos que no han leído, pero que cuando leen se van dando cuenta y van coincidiendo con lo que tú estás diciendo, porque lo mismo dice también el filósofo peruano Hugo García Salvatecchi, ¿no? Él ha estudiado todos esos textos y más, y llegó a decir en una conferencia que Aya de la Torre tuvo la suerte de llegar a Oxford cuando en el momento en que están ellos justamente buscando la forma como aplicaban la teoría y la relatividad a las ciencias sociales. Dice, es un peruano que tuvo la suerte como ningún otro latinoamericano la ha tenido de llegar justo en el momento del debate en que van a aplicar la teoría y la relatividad a las ciencias sociales, y por lo tanto es el primer y el único latinoamericano a nivel universal que aprende cómo aplicar la teoría de la relatividad a la política. Y llega con ese conocimiento al Perú, pasa todo esto de la Segunda Guerra Mundial, publica Espacio Tiempo Histórico en el año 48 y sale con un libro que es mucho más avanzado que el antiimperialismo y el APRA. Ahora, los apristas, nuevamente, hay que jalarles las orejas porque no leen la obra de la Torre. No que el libro más importante del aprismo no es el antiimperialismo y el APRA, ese es su libro programático. Su libro más importante es El Espacio, Tiempo Histórico, que está actualizado de acuerdo a los últimos acontecimientos y a los 50 años, segundos 50 años del siglo XX. Entonces, actualícense antes de pelear. Póngase al día antes de quejarse. Mira, o sea, ¿por qué no avanzan? Porque no yo te voy a decir, están actualizados en sus propios... Yo te voy a decir algo, me encanta lo que has dicho. En el pensamiento de su propio fundador. Bueno, y otra cosa que es importante decir, si los apristas, que en nuestro himno, la Marsellesa aprista, hablamos, peruanos abrazar la nueva religión, y entonces queremos comparar la obra de Aya de la Torre con la Biblia, porque hay muchos aproconfusos, les llamo yo, ¿no? Son apristas, pero se confunden. Y además, el día de la presentación, Fernán Altuve hizo ahí una referencia a la Santísima Trinidad. Dijo que el Espíritu Santo de los apristas había dado como último producto este libro, ya que el padre Aya de la Torre, el hijo presidente, no estaban más. Y el Espíritu Santo, sí. Eso dijo. Entonces, yo quiero mostrarles esto, ¿no? Decirles que el antiimperialismo y el APRA, en todo caso, Rocío, es el Pentateuco de la Biblia aprista, ¿ya? O sea, los 5 primeros libros, pero después vienen otros, pues. Claro. ¿No? Era lo que Luis Alberto Sánchez nos reiteraba siempre. Decía, la obra de Aya de la Torre es toda la obra, son todos los tomos, son varios libros, no solamente es el antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo y el APRA tiene la parte doctrinal. En el artículo que escribió en 1926 y que lo publicó la revista The Labour Monthly, y que él lo escribe en inglés porque estaba en Oxford, que se llama What is the APRA? ¿No? Pero a ver, ¿cuántas cosas ocurren? Y ahí está la doctrinal. O sea, y esa es la parte doctrina. Eso lo explico en mi primer ensayo en el Libro Blanco, pero acá yo vuelvo a explicar algo que es sustancial, ¿no? Creo que aquí se ve. La confusión en mucha gente, tanto apristas como no apristas, algunos que dicen conocer el APRA y son unos aproconfusos y que se van a la ultraizquierda o se van a la ultraderecha, ¿no? Como César Vázquez Bazán, por ejemplo, que anda reiterando y subrayando que Aya de la Torre es marxista, y hace citas y confunde doctrina con ideología y con programa. Entonces ponen parte del programa como si fuera la base doctrinal. Les voy a explicar rápidamente a tus televidentes lo que es la diferencia entre doctrina, ideología y programa. Imagínense un edificio. La doctrina es esto, la base. Los cimientos es la doctrina. El edificio es la ideología y el programa, que es la base de un programa de gobierno, es el uso que le das al edificio. Entonces hay una diferencia, pues.
¿Tú puedes cambiar los cimientos? No, No. porque se cae todo el edificio. Claro. Por lo tanto, los cimientos son la doctrina. Ya. Es como la doctrina de la Iglesia Católica. Si tú no crees en Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces no puedes ser católico, pues. Claro. Si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puedes ser cristiano. Claro. Si tú no crees que, Mohamed era el profeta de Mahoma, no puedes ser islámico, no puedes pertenecer al Islam, Claro. no puedes ser musulmán. Entonces así sucesivamente. Si tú no crees que la doctrina del APRA es una parte y que otras son las propuestas o la visión del mundo que está en la ideología, las ideas basadas en la doctrina, Claro. entonces no puedes ser aprista y tienes que saber diferenciar cuáles son, cuáles son bases doctrinales. Una cosa es doctrina y otra es ideología. Y otra cosa es la ideología. Claro, y hay una confusión. Hay una confusión. Entonces, yo lo primero que hago, y es mi sesgo filosófico, es explicar las palabras. Claro. La doctrina es una cosa, la ideología es otra. ¿La ideología puede cambiar? Claro que puede cambiar. La ideología puede crecer en pisos, pueden cambiar las ventanas, puedes cambiar las puertas, puedes ponerle ascensores al edificio, ¿no? Pero lo que no puedes cambiar son los cimientos, la doctrina. Entonces, la doctrina sí es actual. ¿Y qué es el aprismo en el siglo XXI? Doctrinalmente es lo mismo que era en 1920. ¿Por qué? Porque la doctrina no cambia. ¿Cuál es la doctrina? Incluye el Frente Único de Clases, incluye ser antiimperialista porque el imperialismo existe. Lamentablemente la frase se ha prostituido por el socialismo del siglo XXI, que es la chabacanería de Hugo Chávez, que era un ignorante político, un ignorante intelectualmente, y por supuesto nada que decir de Nicolás Maduro, que es más ignorante aún, y muchos líderes que vienen posteriormente a la generación de los 80, que es donde había todavía unos niveles altos de intelectualidad política, y cae. Y justamente Fernán Altuve, que tú lo has mencionado, es un tipo muy inteligente, es un hombre de derecha, pero es un hombre inteligente y culto. Y él rescata nuestro libro, no porque lo elogie, no porque diga, qué bien estos muchachos, o yo estoy de acuerdo con lo que dicen, sino porque rescata el esfuerzo intelectual de hacer que la política vuelva a donde pertenece, que es al demiurgo. Y los apristas tenemos que volver al demiurgo, que es un término filosófico, que es el generador de todo, donde nace todo, que para nosotros es ahí en la torre. Y quiero leerte la dedicatoria del libro, que modestamente yo la puse, ¿no? Que dice: al creador y líder del aprismo, el demiurgo que nos dio ejemplo de vida, de consecuencia y de amor a la patria grande. En testimonio de nuestra promesa de jamás desertar de esta hermosa gesta por la justicia de pan con libertad. Esas palabras no son eslogan político, son profundidad, doctrinal. ¿Por qué? Porque pan con libertad es lo que Aya La Torre decía. Lo que pasa es que Aya era muy, muy inteligente y resumía en frases profundidad filosófica. La doctrina del APRA se puede resumir en pan con libertad, porque él dice, no queremos pan sin libertad, como en los países comunistas o socialistas donde se restringe la libertad del individuo, y tampoco queremos libertad sin pan, como en algunos países donde la gente tiene libertad pero no tiene capacidad de crecer y prosperar y generar riqueza, sino que es oprimida. Entonces queremos los dos, decía ahí a La Torre, queremos pan y libertad, pan con libertad, que es un resumen en una frase de una filosofía profunda, de una doctrina, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te iba a preguntar, muy agradecida por toda la explicación que nos has hecho, la diferencia entre doctrina, primero, después ideología, luego lo que nos has leído y comentado nuevamente sobre este libro, ¿no? Que también va a estar en librerías, ¿verdad? Por ahora no tengo ningún contacto con ninguna librería. Se va a vender individualmente. ¿Hay un número de teléfono donde llamar? Bueno, pueden en el WhatsApp +1 563 659 7015, que es el mío. Se pueden comunicar conmigo. +1 51. No, +1 5. No, olvídate del 51, que mi teléfono es desde Miami, porque yo vivo, acuérdate, en el extranjero. Y vengo a Perú por temas de negocios que también tengo aquí, pero mi base está en Estados Unidos ahora.
es +1 563 659 7015. Entonces yo lo voy a comunicar con personas que les pueden vender el libro, que cuesta 20 soles. 20 soles. Y los 2 tomos serían 40 soles para que tengan la colección completa. Que viene el tercer tomo, que es el libro verde, que ya es hacia un programa de gobierno aprista, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es renovar el aprismo, pero desde donde lo debemos de renovar, no cambiando caras, no diciendo quítate tú para ponerme yo. Es más, podemos no ser nosotros los que escribimos el libro, puede ser quien sea, pero lo importante es que reflexionemos acerca del origen del aprismo. Una pregunta que te voy a hacer, porque el público se está preguntando. No todos entienden de filosofía, ¿no? No todos de repente... ¿Cómo se come? Tenemos ese nivel tan avanzado, pero... A ver, ¿qué cosa es lo que ha pasado con un partido que tiene 100 años? Porque el 7 de mayo de este año, 2024... Se cumplen 100 años. El partido, digo yo, no el pensamiento. El Partido Aprista Peruano, fundado en México el 7 de mayo del año 24, como movimiento continental americanista, cumple 100 años, pero ¿qué ha pasado con el de Perú? O sea, porque al comienzo se crea la sección APRA Perú, se crea, claro, no al comienzo, se crea, creo que es la tercera célula en crearse a nivel internacional, la de Lima, ¿no? La de Perú, que es el 20 de septiembre. Claro, antes del partido, del año 30. Antes que se cree el Partido Aprista, se creó el Partido Aprista Cubano, por ejemplo. Que nos expliques, claro, solamente qué pasó con la tienda política peruana, qué pasó con el partido como institución, con el partido político. Ya no hablemos del pensamiento. Voy a hacer una precisión. Hemos hablado todo el programa, sino qué pasó, o sea, ¿por qué esas cifras tan pobres en las últimas elecciones? Ok, vamos a aterrizar ahí rápidamente. Precisión previa. El APRA se funda el 7 de mayo de 1924 en México como Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA como movimiento internacionalista, o sea, lo que nosotros llamamos el APRA continental. El Partido Aprista se funda 6 años después, en 1930, en Lima, en una panadería. Cuando ya se habían creado... Perdón, un taller de banistería. Cuando ya se habían creado la célula de México, la célula de Buenos Aires y la célula de París. De París. Antes de la de Buenos Aires. No, y el Partido Aprista Cubano, y ya se habían quedado... O sea, el APRA se funda, el Partido Aprista Peruano se funda en 1930 en un taller de banistería, en septiembre de 1930. Pero, el brazo político, le vamos a llamar, del aprismo internacional. Entonces lo que estamos celebrando es la fundación del APRA continental. Del movimiento. Y quiero contar una anécdota como plus en esta entrevista. Sí. Ahí en la torre entrega la bandera, simbólicamente, la bandera indoamericana, al presidente de la Federación de Estudiantes de México. Sí. Y ese es el acto que Aya de la Torre considera como la fundación del APRA continental. De la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Americanista, sí. Claro. Esa bandera la creó Diego Rivera. Diego Rivera. ¿Ya? La esposa de Diego Rivera, me parece, bordó la bandera en letras doradas, el mapa todo estaba bordado. Claro, dorado, y si con un fondo rojo. Y si se ve la foto original en blanco y negro, se nota que la tonalidad del mundo es diferente al rojo de la bandera. Por lo tanto, y yo estoy buscando esa bandera original a ver si existe en algún lado. Sí, porque yo he viajado mucho a México, porque trabajo también tengo clientes en México. Sí. Yo soy asesor financiero actualmente. Entonces, esa bandera originalmente, esa parte es una copia del escudo de la UNAM. Y por lo tanto el círculo es celeste, verde celeste, turquesa, no es rojo. La bandera indoamericana no es toda roja. Es roja por la parte de la tela, pero en el mundo, en el globo terráqueo, la parte que no es la tierra, que está en dorado, la Indoamérica dibujada, es el mar. Entonces el color original no es rojo como está en la bandera actual. Ese es un tema bien bonito que vamos a... Sí. Claro. Entonces, bueno, pero voy al punto que tú me has preguntado. Sí, ¿qué pasó con el APRA que después de ser un tercio del Perú, el tercio electoral tradicional aprista, se convirtió en menos del 5%, pues desaparecimos del mapa electoral? Yo creo que hay 2 etapas que analizar en el aprismo, que son la etapa del APRA bajo Aya de la Torre, del partido aprista peruano como instrumento de transformación. Esa es toda la etapa hasta que Aya de la Torre muere en 1979.
Y luego vino una crisis, que es la pelea entre Armando y Andrés, y la resolución de la crisis surge un líder que se llama Alan García, y después de Alan García tenemos 40 años del APRA como el partido, como instrumento de llegar al poder, como instrumento electoral. Fíjate lo que voy a decir, es fuerte lo que estoy diciendo, ¿eh? Primero el APRA como instrumento de transformación de la sociedad, de conciencias. De cambio social, claro, de conciencias. ¿de dónde parto yo con eso? En el discurso del 8 de diciembre de Aya de la Torre de 1931, cuando Aya de la Torre dice: los que creyeron que la misión del aprismo era llegar a Palacio de Gobierno se equivocaron, porque la misión del aprismo y del APRA no es llegar a Palacio, porque el camino de Palacio se compra con oro o se conquista con fusiles. La misión del aprismo es llegar a la conciencia del pueblo, y a la conciencia del pueblo se llega como hemos llegado nosotros, con la luz de una doctrina y con el ejemplo glorioso del sacrificio. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí en la Torre ahí? Claro. Nos está diciendo, con la luz de una doctrina, es decir, con las ideas que tú tienes que transmitirle a la conciencia del pueblo, solo se llega. A la conciencia del pueblo solo se llega con la luz de una doctrina. Es decir, a la gente solo le llega con pensamiento, con ideas transformadoras, y con el ejemplo glorioso del sacrificio es con amor. Entonces es doctrina y amor. Claro. Entonces, por favor, hay que diferenciar. En la ecuación no está el dinero para nada. No, para nada. Entonces esa es la etapa de la Torre. Sí. El APRA, el partido aprista, como instrumento de transformación. Y la segunda etapa, y fíjate que hay un discurso, ¿eh? O sea, a Palacio, a la conciencia del pueblo no se llega ni con dinero, ni con oro, ni con fusiles, ¿no? Sino con la luz de una doctrina. Y lo que ha pasado es que se revirtió. Claro, entonces, de ser un instrumento de transformación, claro. Y no estoy haciendo todavía una crítica, estoy diciendo un fact, un hecho, ¿ya? Un factum. Desde la etapa, la segunda gran etapa histórica de la APRA es 40 años del APRA, Partido Aprista Peruano, como instrumento desde el 80, para llegar al poder. ¿Te refieres desde el 80 en adelante? 40 años son. Sí. 90, 2000, no, estoy hablando desde más o menos, desde, claro, porque desde el año 85 se llegó al poder. Claro, ya entonces, vamos a decir desde el 85 hasta el 2024. Entonces Alan dijo, y lo dijo en muchas reuniones, y así que esto no es una revelación ni nada. Dijo, bueno, o sea, nosotros ya hemos cumplido la misión de llegar a la conciencia del pueblo, ahora toca llegar al poder. Entonces él instrumentalizó llegar al poder y nos llevó al poder, porque fuimos de la mano con Alan García. Hay que decirlo, entonces, 2 veces al poder. Los apristas se olvidaron de la doctrina, Yo creo que el gran error, del partido, y lo voy a decir del partido, no lo voy a personalizar, porque no es justo, todos somos responsables, fue olvidarse de que el partido es un instrumento de transformación. Y yo digo ahora, dentro de así es, de transformación de conciencias, porque como dijo Aya de la Torre en ese discurso, porque solo cuando se llega a la conciencia del pueblo, y ahora completo la frase, se puede gobernar desde abajo o desde arriba. Y ahora yo te digo, Rocío, y lo he dicho en varias exposiciones dentro del partido, si nosotros llegamos a la conciencia del pueblo, vamos a volver a llegar al corazón del pueblo con amor, y la consecuencia de llegar a la conciencia del pueblo va a ser llegar al poder. Porque llegar al poder es una consecuencia, no es un objetivo. El objetivo es llegar a la conciencia del pueblo. Por eso es que en lo personal, y todos los ensayistas engancharon en ese discurso, nosotros rescatamos ahí de la Torre porque rescatamos la doctrina del APRA, la buscamos actualizar, no porque esté equivocada, sino porque simplemente la buscamos poner ideológicamente al siglo XXI y proponer ideas modernas dentro de lo que es la nueva tecnología, las nuevas ciencias, los avances de la tecnología y la ciencia en el mundo, hablando de inteligencia artificial en este libro, hablando de avances de las ciencias, hablando del avance de las comunicaciones, hablando del avance tecnológico en el mundo y cómo nosotros debemos cambiar el Estado antiimperialista y convertirlo en un Estado inteligente por un lado y estratega por otro lado. Ese es el Estado antiimperialista
que en lo particular le propongo al aprismo como el nuevo Estado antiimperialista, claro, del siglo XXI. Tu ensayo aquí se titula Estado inteligente y Estado estratega. Así es. Claro, es una propuesta de Alan, una tesis de Alan. Es una tesis para discutir del siglo XXI. Claro, para discutir dentro del APRA, porque eso es hacer política. Y entonces cuando nos pongamos de acuerdo qué es lo que queremos, vamos a poderle ofrecer al país no caras, no productos, sino propuestas de transformación. ¿Por qué? Porque, a ver, Rocío, vamos a aterrizar. Tú como peruana, las personas que están aquí en el estudio y las personas que nos están escuchando, sí, ¿qué queremos que cambie en el Perú? Queremos que en el Perú haya pan y libertad, haya generación de riqueza, que no haya corrupción, que no haya un Estado elefantiásico, hiperburocratizado, donde cientos de miles de personas viven con el dinero, los impuestos que nos quitan a todos. Insisto, que no haya corrupción es una forma de que haya justicia social. Por supuesto. Porque la corrupción es una forma de injusticia. Y además, ¿hacia dónde enfocas la riqueza? Y Aya La Torre dijo algo súper importante. No se trata de quitarle la riqueza al que la tiene, sino de generarla para el que no la tiene. El aprismo del siglo XXI no propone quitarle la plata a nadie, lo que propone es generar mucha riqueza para que todos tengamos riqueza en el Perú. Te voy a hacer una pregunta bien fastidiosa, pero sí, esto ya es para terminar y casualmente porque las personas están esperando que yo haga esta pregunta. Muy bien. Si, por ejemplo, yo soy una persona joven, una persona de 19 años, me acerco, quiero inscribir en el Partido Aprista Peruano, me van a tomar un examen de doctrina, voy a tener que pasar una entrevista de cuánto sé de la doctrina aprista para poder inscribirme, o así de fácil voy, lleno la ficha, pongo mi DNI y eso se procesa. Bueno, en la época que yo entré al APRA, un 13 de junio de 1980, sí, porque me acuerdo de la fecha porque era mi cumpleaños, que yo me regalé inscribirme en el APRA. Niño, ¿tendrías que 15 años? 16 años. Sí, y no tengo familia aprista. Yo me hice aprista por leer a Aya La Torre. Por eso tengo la insolencia de escribir sobre Aya La Torre, porque lo he leído, ¿no? Y voy a publicar un libro que se llama 100 años de aprismo y me van a súper criticar dentro del partido algunos envidiosos, pero yo lo escribo con toda humildad, te lo juro, Rocío, porque son propuestas para discutir. No digo que yo digo la verdad, yo solamente trato de interpretar desde mi aprismo. Y si tenemos que discutir y llegar a mejores ideas, de eso se trata la dialéctica, de discutir para llegar a conclusiones. ¿Cómo te escribiste? Les iba a contar. Cuéntanos. No, yo, cuando muere Aya La Torre, me impresionó tanta gente que lloraba y sufría por él, que dije, este hombre debe ser un hombre diferente, un hombre superior. Y entonces, yo ya había leído el Manifiesto Comunista y había leído cosas sobre Marx a los 16, era un poco nerd, ¿ya? Entonces, ni tan nerd, porque era súper loco en el colegio, pero bueno. Empezaron a vender con el Diario Expreso unos libritos rojos, que era la Aya de la Torre, obras completas. Eran unos libritos rojos. Las obras completas. Y me compré yo con Expreso. Uno. Bueno, lo compraba mi papá, claro, y yo me agarraba el libro y los leías. Entonces, cuando yo leí por la emancipación de América Latina y leí la carta desde la isla San Lorenzo que envía Aya de la Torre, sí, me agarró por el corazón. Claro, por el corazón. Cuando él dice ¿qué edad tenía? 27 años. Dice, si algún día he de volver del destierro, dice, porque lo van a deportar, ¿no? Volveré a la hora que sea llamada la de la gran transformación. Me hizo llorar. Yo tenía 16 años. Claro. O sea, dije, este hombre, ¡wow! Lo amé. Claro, es lo amé. El corazón que te conquista. Claro. Corazón, entonces, claro. Y yo seguí leyendo, y un día voy donde mis papás y le digo, papá, mamá, soy aprista. Le dije, acabo de descubrir que soy aprista. Este señor tiene razón. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice. El antiimperialismo, la unidad de América Latina, la soberanía de las naciones. La unidad continental. Claro, la unidad continental. ¿Pero te tomaban un examen o no? No, te pedían 2 personas que te recomienden. Entonces, cuando yo fui, sí, la compañera Matos en Magdalena, porque sí, me escribí en la base de Magdalena, Comité 15 de la Unidad Calderón, me dijeron, ¿y cuáles son quiénes te recomiendan? Y yo, nadie, pero tienes que tener 2 recomendados, si no, no entras. Y aparte vas a tener que dar examen.
Examen. Claro, me tomaron examen, sí. A eso ¿Cuáles son los 5 puntos del programa máximo? A eso voy, que el día de hoy no toman ni medio examen. Entonces, No. ¿Qué cosa nos encontramos? Que cualquier persona puede inscribirse en cualquier partido. Pero te voy a decir una cosa, en esa A eso época, iba, nada más. claro, en esa época te A eso repartían el iba. librito, el Ya ABC, ves. la doctrina prista, Ya que lo ves. escribía Ya ves. Vélez Lizárraga. Claro. Pero ahora no encuentras No hay libros. nada. No. Ya, es que ya el pensamiento no tiene. Pero hay que ningún valor. volver, No vamos, tiene vamos a lo ningún valor. positivo. Lo positivo Ahora, es que estamos escribiendo y que la me gente ya avisan que puede el leer. tiempo, nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Sí, entonces vamos Ah, al corte comercial. corte comercial. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Qué buena entrevista. Se pasa- Sí, entonces bueno, entonces así fue como te inscribiste a los 16 años, increíble. ¿Y tus padres no eran apristas? No, mi mamá le chocó un poco. porque- Eran antiapristas, porque No. en Perú o eres aprista o eres antiaprista. O sea, No, mi casi papá que sí- no hay medias tintas. Mi papá siempre fue un libre pensador Ya. y admiró a Aya de la Torre. Y después que yo me inscribí Sí. y que yo ya había leído bien, Sí. me dijo, te voy a contar algo, me dijo. Sí. Tu abuelo, mi padre, Sí, que murió joven, sí. era periodista y fue aprista. Y hospedó en su casa a Víctor Raúl Aya de la Torre durante la persecución. ¿En serio? Sí. Wow. Y yo me acuerdo, porque yo tenía 8 años, me dijo, cuando Aya de la Torre entró herido, estaba herido, Está herido. estaba agitado, es lo que me puedo acordar, me contó mi papá. Y yo no sabe, o sea, yo lloraba. Y me dijo, y mi tío Teo, el hermano de mi papá, me dijo que vamos a visitarlo todos los meses. Tu tío Teo me dijo, es aprista. Y yo lloré. O sea, pues soy una persona bien emotiva hasta ahora de viejo, que me estoy conmoviendo ahorita que te estoy contando esto. Pero, o sea, yo creo que esto me vino en los genes, pues, sin saberlo, ¿no? Porque así son los genes, sin saberlo. Bueno, ya el público debe saber que yo soy Rocío Valencia Aya de la Torre, ¿no? También a mí me emociona, ¿no? Qué honor, Porque claro. soy una Aya de la Torre, pues así son las cosas. Claro. Y el orgullo bueno. de haber tenido un demiurgo, un creador como Víctor Raúl Aya de la Torre, de trayectoria impoluta, trayectoria a la cual nadie le puede criticar un pelo, porque fue un hombre honesto, y yo no digo que fue pobre, porque yo estoy en contra de la pobreza, Claro. porque lucho por la prosperidad de la gente. Sí, claro. Yo digo que Aya de la Torre fue austero, porque ese hombre era rico en conocimiento, en espíritu y en todos sus libros. Y no necesitaba nada. Él era austero, no todos somos de la austeridad de Víctor Raúl, ¿ya? Él eso lo tenía porque él era un apóstol del amor en la política. Para mí, él era un apóstol del amor en la política y entregó su vida al Perú. Y un amor a todos los peruanos, o sea, un amor al campesino, un amor Sí. a la mujer, al niño. Acá él Amor que no se ve ahora realmente en los eso políticos, eso ¿no? se refleja en las fotografías, bueno, de las múltiples biografías, ¿no? Se refleja la mirada, cómo Sí, la cómo lo mira mirada. la gente como, o sea, realmente hay una sinceridad en esa mirada, ¿no? Las personas sensibles, Sí. Rocío, sí se dan cuenta, sienten a la gente que realmente Que tiene sincera, amor, que es que sincera. realmente está yendo a verlos porque les importa, no porque quiera un puesto, no porque quiera ganar una elección, sino No- porque realmente, no por ego, sino porque realmente le por amor, conmueve, ¿no? le duele la injusticia y le duele lo que el hermano o la hermana está pasando y quiere cambiar y no lo Exacto, soporta. exacto. Además no tolera esa injusticia continúe, Claro. ¿no? Y nosotros, o sea, los apristas, podemos estar equivocados. Qué bien que me discutas, ¿no? Porque no debatas, ¿ah? Porque yo estoy en contra de los debates intelectuales. ¿Por qué? Porque el debate intelectual Claro. es un estímulo egocéntrico para el que habla. Porque Claro. quiere demostrar que su posición tiene es razón. que tiene la verdad. Claro. Yo no debato, yo Claro. discuto. ¿Por qué? Porque la discusión es el choque de ideas para lograr la verdad. Porque Y en tú- ese sentido yo sí soy un dialéctico. Porque tú lo que propones es la discusión dialéctica, que significa que no, sí. o sea, hoy en día en la- Yo no tengo la razón, Te voy no a lo con- sé. Te voy a contar algo. Hoy en día en las universidades se promueve
si es que se promueve, porque ya ni siquiera debate argumentativo tenemos, pero sí se promueve en algunas universidades todavía lo que es el debate de argumentación, ¿no? Yeah. Entonces, un grupo va a debatir sobre un tema, supongamos que es el cambio climático, versus otro grupo sobre también, ¿no? Entonces, que no existe el cambio climático. Te obligan a declarar cuál es el equipo ganador. Te obligan a determinar, o sea, cuál de los dos grupos de estudiantes ganó el debate con sus argumentos y contraargumentos, pero no es así. No. Lo que tú propones es mucho más, y lo proponía Aya de la Torre, ¿no? Era la dialéctica como método de pensamiento crítico para todos los peruanos. Claro. ¿Por qué? Porque va a presentar este equipo acá una tesis, los otros van a presentar una antítesis, pero al momento de la conclusión de ambos... va a ser una síntesis. De ambos grupos de claro. Tú tienes razón en esto, claro, y yo tengo en esto, vamos a juntar para hacer fuerza. Que ¿no? suma una parte de lo que tú dijiste más una parte de lo que yo dije, vamos a llegar a una síntesis y no hay pleito. Y esa es la... No hay yo gané, o sea, no hay narcisismo. Y esa es la verdadera política, y por eso yo te decía en la primera bloque del programa, ¿qué quiere la gente en el Perú? La gente quiere vivir en paz y vivir mejor. ¿Para qué? Para ser feliz. That's it, eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, de felicidad. Claro. Del cual se habla ahora en las Naciones Unidas, ¿no? Claro, entonces... techo, tener comida y tener libertad. Y tener libertad. Y tener prosperidad, porque claro. La gente cuando tenga prosperidad, cuando tenga dinero, cuando va a poder vivir cómodamente y no estar preocupado cómo paga el recibo de la luz, o cómo no me botan de la casa, del alquiler de la casa a fin de mes. Entonces tienes tiempo para ser feliz, para dedicarle a tus hijos, para salir a entretenerte. Te voy a hacer una pregunta difícil. A ver, bueno, y tú estás preparado para cualquier pregunta. Antes de tu pregunta difícil, quiero decir algo. Sí. Yo ayer me fui al Estadio San Marcos, anoche, a ver el concierto en honor a Pedro Suárez Vértiz. A Pedro Suárez Vértiz. Que a mí me parece que era, como dice Jaime Bailey, el Bob Dylan peruano. Te lo juro, ese tipo era un genio. Admirable. Era un filósofo natural. Sí. Y vi la gente feliz. Vi a la gente bailando y me alegré de ver a mis compatriotas saltando, yo también saltando. Además, todos cantábamos. Además alguien de nuestra generación, pues la generación Pero vi chiquillos, 80, 90. Vi chicos de 10 años, 12 años, gente con sus hijos, claro. Entonces, mis hijos que están en Estados Unidos, que ahora tienen 28, 23 y 17 años, sí. Escuchan a Pedro Suárez Vértiz porque yo lo escucho y les gusta, porque lo entienden, claro. Y dicen, wow, qué tales frases, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el fin de los políticos es ayudar a la gente a que pueda realizarse, a que pueda ser feliz. Eso es todo. Quítale las trabas de la burocracia estúpida peruana y crea un Estado inteligente donde reduzca las trabas que hay en el Estado, donde reduzca la cantidad de ministerios que hay, donde reduzca la cantidad de impuestos absurdos de 18% del IGB. Y yo propongo que se reduzca, y me van a matar por eso los super genios, yo propongo que el IGB se reduzca al 10%. Al 10%. Y que para las pymes, se reduzca al 5% los 5 primeros años, para poderlos incorporar y que el Estado no discrimine a la economía popular llamándola economía informal, despectivamente. Eso no es economía informal, es el Estado torpe el que no ha sabido interpretar la economía popular. Lógico. El Estado tiene que incorporar a todos los trabajadores e incorporarse a sí mismo a la economía popular. Claro, exacto. Porque solo así vamos a hacer que el Perú sea el líder de América Latina, porque geopolíticamente estamos mejor ubicados que cualquier país de América Latina. Necesitamos un modelo sui generis, un modelo económico propio. Un modelo basado en la doctrina aprista. No podemos estar utilizando etiquetas como trabajador informal. ¿Qué es eso, por favor? Claro, es un insulto. Es trabajador peruano. ¿Qué informal y qué informal? Es trabajador peruano. Es emprendedor peruano. Tratémoslo con respeto. No le pongamos la etiqueta de informal, ilegal. ¿Qué es esto, por favor? Somos peruanos. Es el 70, más del 70% de 76%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora te iba a preguntar, ¿tú conociste a Alan García? Sí, lo conocí. ¿Qué relación tuviste con Alan García? Mira, yo lo conocí a Alan García porque fue gracioso, porque yo me llamo Alan. Alan. Y en esa época, cuando Alan fue presidente por primera vez, no habían otros Alan. Claro. Todos los Alan que vienen después, que son un montón, vienen por Alan García. Yo me llamo Alan porque a mi mamá le gustaba el nombre Alan por el actor Alan Ladd.
¿Alan qué? Alan Ladd. Ladd. Sí, Ladd, Alan Ladd. Alan Ladd. Entonces a mi mamá le gustaba el actor, le parecía pues lindo, buen actor, y me puso Alan, ¿no? Entonces, Alan García tenía 16, 15 años cuando yo nací. Entonces, a mí imposible que me hayan podido poner Alan. Y yo sé que Alan se llama Alan por Allan Kardec, porque a mí me lo contó su mamá. Con Alan García? No, lo conocí, me dijo, también te llamas Alan, tocayo, me dijo, ¿no? Entonces, en un momento, él me invitó a través de Pocho Tantaleán, un hombre que fue mi mentor en algún momento, un súper intelectual aprista. Pocho me dijo, oye, Alan te quiere conocer, porque él hablaba así, te quiere conocer. Decía, quiere que vayas a hablar con él, porque yo era candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, por el ARE, la Alianza Revolucionaria Estudiantil. ¿Presidencia del ARE, en la Católica? Por supuesto. Wow. Fui candidato en el peor momento, porque fue después de la estatización de la banca. O sea, nadie quería saber nada con el APRA. Claro. Entonces fui a hablar y nos quedamos 3 horas hablando con Alan de filosofía. Él me hablaba de Merleau-Ponty, de la fenomenología interpretada por Merleau-Ponty, y yo le decía, bueno, Merleau-Ponty es un interpretador de Edmund Husserl, que escribió La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, porque yo estudié filosofía continental. Entonces fue riquísimo hablar con Alan porque hablamos de filosofía, ¿no? De pura filosofía. Increíble, ¿no? Se nos está yendo el tiempo. Sí. Y la relación fue intelectual con Alan García. Claro. Pudimos tener algunas reuniones y conversaciones muy intelectuales. ¿Tú crees que en determinado momento haya un Congreso Nacional Aprista, o sea, se reúnan todos para debería haber reemplazar autoridades, bueno, que ya, vamos a decir, no han sido elegidas democráticamente, hay que decirlo? ¿Tú crees que en determinado momento tú serías capaz de venir de Estados Unidos y de aceptar si es que eres convocado para algún tipo de postulación? Por decir, me estoy pensando, ¿no? ¿Por qué no podrías tú representar a tu partido como candidato a la presidencia? O sea, ¿aceptarías tú un tipo de responsabilidad así? Mira, yo soy un soldado del aprismo que en este momento, por ejemplo, no podría aceptar un cargo dirigencial concreto. Interno, claro. Podría estar en una comisión política, sí me gustaría, porque soy un político pensador. Yo soy en este momento Financial Advisor en Estados Unidos, soy asesor financiero en una compañía súper grande que se llama New York Life, es la mutual más grande de seguridad financiera en Estados Unidos, y no me puedo venir a hacer un papel dirigencial, pero sí puedo contribuir en opiniones políticas, en ayudar a estructurar. Si en algún momento el APRA me necesita a mí, yo estoy dispuesto a estar con el APRA, como estoy dispuesto a apoyar a la persona que esté mejor aspectada para representar al APRA como candidato o candidata a la presidencia, sin ningún problema. No tengo un objetivo personal político que no sea lograr la justicia social de Pan con Libertad que nos encargó Víctor Raúl cumplir en el Perú. Yo creo que después del excelente gobierno aprista, segundo gobierno aprista, bajo la conducción de Alan García, que fue el mejor gobierno de la historia republicana, para decirlo con todas sus letras y con medidores económicos, debimos continuar en el gobierno para aplicar políticas de segunda y tercera generación que transformen, ahora sí, la realidad del Perú y transformen al Perú para ser un país de justicia de Pan con Libertad, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido acá a este programa, Alan Rivera Prieto. Gracias a ti. Nos trajo el libro El aprismo en el siglo XXI con motivo del primer centenario de los 100 años de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Muchas gracias. Ha sido realmente un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Alan. Gracias, Rocío. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Chau. Hasta luego. Gracias.